Tranquilamente presenta cómo decir no sin sentirse culpable. A veces puede resultar difícil decir no a las personas, o puede que seas un tonto por decir siempre que sí. Decir no te convierte en una mala persona, y no implica que seas grosero, cruel o egoísta. Diciendo que no es importante y que está bien, ahora que sabes cómo hacerlo, aquí tienes 10 consejos que te ayudarán a empezar. 1. Empiece a decir no, es una palabra fuerte. Así que empieza a usarlo a tu favor y date pleno permiso para decir un gran y glorioso no a favores irrazonables, trabajos por los que no te pagan, actividades que no quieres hacer o situaciones que te resultan incómodas, personas que te agotan. Usted y cualquier cosa que tenga un impacto negativo en usted. El estado de su salud mental. Te sentirás más cómodo diciendo la palabra real si usas la palabra no con más frecuencia. Además, algunas personas son tan persistentes que nada más que repetir la palabra les hará entender. Continúe diciendo no a sus solicitudes a medida que surjan. Entenderán el mensaje a su debido tiempo. Número 2. No te disculpes. Es normal querer ser cortés al decir que no, y con frecuencia comienzas diciendo lo siento, pero ahora no me malinterpreten. Ser cortés es crucial. Sin embargo, decirte lo siento solo hace que su negación parezca débil. Sea firme y niegue a disculparse por su rechazo. Número 3. Aplazar. Si está interesado en la solicitud pero tiene algunas reservas, diga algo como: eso suena interesante, déjeme pensarlo primero, o puedo comunicarme con usted sobre eso. Como resultado, no se sentirá apurado por decidir de inmediato y tendrá tiempo y espacio para considerarlo. 4. Ofrece una alternativa. También puedes responder de la manera que más te convenga y te haga sentir cómodo. De esta manera no se está expresando ni un verdadero no ni un verdadero sí. Por ejemplo, podría ayudar a encontrar una solución. Digamos que alguien solicita su ayuda para mudarse. Eres un holgazán que probablemente se quejaría todo el día y lo sabes. En lugar de negarte, podrías proponer reunir a algunos amigos más amigables. Con este enfoque, al menos demostrarás que hiciste un esfuerzo. 5. En algunos casos, si la otra parte está dispuesta a hacer un intercambio, puedes convertir un no en un sí negociando. De esta manera, te resultará más fácil decir que no y te beneficiarás al hacerlo. Si tu jefe te pide que trabajes en un nuevo proyecto, por ejemplo, y tienes una fecha límite para tu proyecto actual, sabes que eso no será posible. Entonces, ¿qué puedes hacer en esta difícil situación? Intente negociar en lugar de quejarse y afirmar que no es posible. Descubre si este nuevo proyecto es más importante que el actual. Quizás puedas reprogramar la fecha de vencimiento de tu proyecto actual para que sea unos días antes. Enseña a la gente a anticipar su capacidad de decir no, como el número 6. Uno de los mayores problemas de aceptar siempre invitaciones es que la gente empezará a juzgar mal tu disponibilidad. Empieza a usar frases como: te agradezco que preguntes, pero realmente no puedo. La gente asumirá que siempre estás disponible si siempre dices que sí, y se enojarán si siempre dices que no. Ojalá pudiera, pero esta semana es demasiado para mí. Una vez que la gente sea consciente de que su probabilidad de responder sí o no es 50-50, ellos aceptarán tu respuesta más fácilmente y te resultará mucho más fácil decir no. 7. Mantenga sus respuestas breves. Las respuestas largas le dan al interrogador más oportunidades de volverse en su contra. Podrías pensar que estás protegiendo los sentimientos de las personas al poner una excusa, pero en realidad no hay necesidad de ser demasiado específico. Es imperativo que te abstengas de decir tonterías después de haber dicho que no. Esto es crucial si dijiste una pequeña mentira piadosa, porque podría hacerte sentir culpable más adelante si mientes sobre las circunstancias que rodearon tu no. Tenga en cuenta que no le debe nada a nadie y que ellos no tienen derecho a dictar lo que le importa en la vida. 8. Crea una lista de cosas que debes evitar hacer. Has decidido empezar a decir que no, lo cual es un gran comienzo. Sin embargo, necesitará un plan ahora o probablemente terminará volviendo a sus viejos hábitos. Haz una lista rápida de todo lo que quieres evitar y di no en el transcurso de 10 a 15 minutos. Cosas que obstaculizan tu productividad o simplemente solicitudes
que realmente detestas aceptar. La lista podría leerse algo como esto: no respondo mensajes de texto entre las 9 y las 5, no programo nada para los viernes por la noche, no programo reuniones antes de las 11 a.m., o no salgo a beber más de 2 noches por semana. 9. Haz una lista de tareas pendientes. Cuando no tienes un plan para el día, te vuelves vulnerable a que las expectativas de otras personas determinen lo que haces. Si tienes un plan para tu día, serás más productivo, estarás más tranquilo y te resultará mucho más sencillo decir no a los imprevistos que surjan a lo largo del día. 10. Adoptar la mentalidad de que decir no es un acto de amor propio radical. En realidad, no adoptamos esta mentalidad, pero rechazar una invitación es un acto radical de amor propio. Además, practicar el amor propio implica realizar actividades que te energicen y nutran. Considere repasar su agenda histórica si no recuerda la última vez que hizo alguna de estas cosas. Debería haber un equilibrio saludable entre decir sí y no, así que tal vez sea hora de desempolvar la palabra no y empezar a usarla. La gente te respetará y valorará más como resultado de hacer esto. Sin embargo, habrá ocasiones en las que deberás responder sí, sin importar si eres un vago, simplemente no quieres o tienes otras obligaciones. Haz un esfuerzo para no ser estúpido. No te niegues a ayudar a un amigo que lo necesita durante una crisis porque prefieres hacer otras cosas sin sentido. ¿Qué opinas? ¿Conoces otras buenas formas de decir no? ¿En qué situaciones has dicho no? Cuéntanoslo en los comentarios a continuación. Gracias por ver tranquilamente. Si te ha gustado este video, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Nos ayuda muchísimo. Si no quieres perderte videos como este, no te olvides de suscribirte.